noches. Uno, dos, tres. Buenas noches.
Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.
Muy buenas noches a todos ustedes que nos están acompañando. Muchas gracias que nos hacen el favor de estar conectados. Como siempre, quisiéramos enviarles saludos a todos. Estaba hace un momento, mientras estábamos en la canción, viendo a todos aquellos de ustedes que están conectados. Y bueno, es un buen grupo de personas y tardaremos un ratote en poder saludarlos a todos. Pero de verdad, leer sus nombres allí nos anima, nos da mucha nostalgia, los extrañamos bastante. Quisiéramos que ya de verdad pudiéramos estar reunidos ahora, ¿verdad? Y poder estar haciendo las cosas diferentes y tener unas circunstancias diferentes. Pero pues bueno, esa es la situación que tenemos ahora y tenemos que buscar formas de precisamente hacer ajustes, ¿verdad? Con la situación que tenemos. Entonces les agradecemos bastante. Siempre les hemos comentado varias cosas que quisiera recordarles antes de que empecemos nuestra aplicación. Lo que proveemos aquí en Senda de Vida es un estudio que ahora nos permite, ¿verdad?, hacer las conexiones virtuales a causa de la distancia que debemos tener por esta emergencia sanitaria. Pero te recuerdo que lo que proveemos en Senda de Vida principalmente son conexiones personales, que una reunión virtual como esta pues solo las reconecta, pero no las crea necesariamente de la nada, y esas conexiones vienen a través de las personas. Y por ello todo este mes de agosto te estamos invitando a que te conectes a las células virtuales que estamos teniendo a lo largo del mes. Si tú no tienes una célula virtual en la que te puedas conectar, mándanos un mensaje. Ya están sucediendo varias desde la semana pasada, pero esta semana empezaron con todo ya algunos líderes a tener sus reuniones en células mixtas, células de damas también. Entonces asegúrate de enviarnos un mensajito si es que no tienes una célula virtual. Y lo chido de esas células virtuales es que en ellas tú puedes participar. O sea, allí tú hablas, allí te oyen otros, allí te van a hacer preguntas. Va a ser un poquito más interactivo que una transmisión en vivo en Facebook, en la que básicamente tenemos un monólogo y la interacción es a través de los mensajes que tú nos haces favor de poner. Entonces, usualmente al final de esta reunión, no al final, sino al final del repaso, contestamos algunas preguntas y leemos algunos comentarios. Entonces, el comentario que te vamos a pedir que nos hagas hoy es que si tú ya estuviste en una célula virtual, que nos platiques cómo te fue. O sea, cómo sentiste, cómo te fue, si fue raro, si fue chido, si te gustó, si no te gustó, qué se siente ver a la gente conectada. Pues obviamente quieres darles un abrazo, ¿verdad? Pero pues vas a dejar toda babiada tu computadora o tu celular, hermano. Si te avientas así a darle abrazo al celular, pues como que no. Pero gracias de verdad que nos acompañas, gracias que nos das la confianza de llegar hasta tu casa. Un saludo muy especial, bueno, a toda la banda de Senda de Vida que les decimos, ¿verdad? Ustedes son de casa, son del barrio, pero queremos saludar hoy a la gente que nos está acompañando de otros lugares de México. Tenemos personitas que nos hacen el honor de conectarse a nuestra transmisión desde muchos lugares, la verdad, muchos estados de la República, pero también tenemos gente de otros países. Entonces, bienvenidos todos ustedes, gracias que nos acompañan. Hoy tenemos la aplicación de un tema que estudiamos el domingo, que precisamente está dentro de la serie de lecciones de confinamientos antiguos. Esta serie la hemos llamado así precisamente para tratar de sacar de estos confinamientos que hemos tenido en algunas historias de la Escritura, y cómo nosotros le podemos sacar lecciones a estas cosas que han pasado muchos años atrás, miles de años atrás. Se llama Lecciones de Confinamientos Antiguos. Estamos en la tercera temporada y estamos en el episodio número 2 con la historia del rey Manasés. En esta sección que llamamos, o en esta serie que llamamos Hacia el Corazón, y algunos de ustedes me han dicho que les gusta mucho el nombre, otros se les hace como a mí, ¿verdad? Medio cursi ahí, medio novela barata. Pero gracias de verdad que ustedes pacientemente nos acompañan a seguir caminando sobre esta serie. Y el domingo, bueno, platicamos sobre este rey, el rey Manasés, con una historia que, wow, o sea, no sé a ti, pero a mí, la verdad, la historia me sorprendió, me voló los sesos, la verdad. Cuando estaba aprendiendo la historia de este rey, es interesante que en este caso tenemos, bueno, en varios casos de muchos de los reyes tenemos dos recuentos, uno que se encuentra en el libro de los reyes, Primera y Segunda de Reyes, y otro que se encuentra en Primera y Segunda de Crónicas. Tienen como autores a lo que se le llama los cronistas, ¿verdad? Gente que recopiló los reinados de estas personas, y uno se escribe antes del cautiverio, otro después del cautiverio, pero lo interesante es que en uno de los relatos no se explica ni se relata
el arrepentimiento del rey Manasés. Entonces, es por eso que decidimos poner como pregunta de preámbulo para lo que aprendimos el domingo, decidimos poner la pregunta de si tú conoces a una persona que no tiene remedio. Si has conocido gente que está en un estado en su vida, está en una etapa en su vida o ha hecho cosas, independientemente de la edad, ¿no? Pero ha hecho cosas que tú consideras que es una persona que está más allá de la redención, más allá de poder hacer un cambio. A veces nosotros nos referimos a esas personas como la oveja negra, ¿no? Y probablemente algunos de nosotros en algún tiempo en nuestra vida nos hemos considerado la oveja negra. Y la oveja negra tiene su parte cómica, tiene su parte en la que nos reímos, y jajaja, es la oveja negra y qué malo. Pero hay otro sentido en el cual ese término indica muchas cosas. Una oveja negra, por definición, yo no la puedo meter al cloro y lavarla, ¿no? Es negra y es negra. Y se va a morir negra esa oveja, ¿verdad? La van a hacer barbacoa negra y su piel, su lana negra va a ser enviada por allá a procesar y su piel otro lado negra, porque nació negra y se va a morir negra. Entonces, aunque es de broma el asunto, en realidad estamos tratando de ver la naturaleza de esa oveja negra como que desentona, como que no tiene remedio. Pues por eso la idea también la usamos con un caso perdido, ¿no? Entonces, te quisiera pedir que conforme vamos haciendo el repaso, tú vayas pensando si alguna vez tú en tu vida te has sentido así o si has conocido a alguna persona que ha estado en alguna situación como esa, ¿va? Para que pues aprendamos del rey Manasés, que ese es el chiste. Aquí tenemos una historia de gracia, pero déjame decirte que es una historia de gracia. Ya estando masticándola durante toda la semana pasada y durante la mitad de esta semana masticando la historia del rey Manasés, es una historia de gracia, pero es una historia de la gracia de Dios, abundante, sublime gracia, como acabamos de cantar hace un momento, una gracia sublime, una gracia increíble que nos alcanza en el peor momento de nuestra vida. Pero lo interesante es que no es una gracia irreal, ¿va? No es una gracia en la que se pretende que no pasó nada. No es una gracia como en la que a veces escuchamos en algunos testimonios de algunos hermanos. No, pues yo me convertí a Cristo y a partir de entonces toda la vida fue color de rosa. Y yo a veces he escuchado esos testimonios y yo digo, oye, la gracia de Dios es inigualable, es incomparable. Nada puede destruir ni compararse a la gracia de Dios. Y la gracia de Dios solo brilla y solo se hace palpable cuando tenemos ese contexto en el que estábamos sin remedio. Y esa situación contiene consecuencias, ¿cierto? Entonces, yo me considero un cristiano bíblico realista. Y esto significa que trato de tener mis pies bien plantados en la tierra con una cosmovisión bíblica cristiana del mundo. Pero esa cosmovisión bíblica cristiana del mundo no me lleva a las nubes esta tarde y me hace olvidarme que aquí hay que lavar trastes y hay que comer frijoles y hay que limpiar y hay que pintar y hay que sufrir y hay que sudar. Y esa es la realidad del cristiano, ¿sale? El detalle con lo que vamos a aprender hoy y repasar hoy es que hay que estar conscientes de ambas cosas, ¿sale? Así que cuando estemos escuchando esta aplicación con la gente con la que estés, se vale como siempre que hagas comentarios, comenta cosas, pero lo más chido es pon tus comentarios aquí. Si tienes alguna pregunta, ponla aquí porque vamos al final cuando hagamos el repaso, que lo vamos a hacer más rápido que lo que lo hicimos el domingo, por supuesto, vamos a tratar de contestar algunas de esas preguntas, ¿va? Bueno, te cuento de volada quién es el rey Manasés. Ya creo que para esas alturas ya aprendiste que no le debes tener miedo a la historia. Es una fuente de sabiduría y de conocimiento impresionante. A mí me gusta la historia, pero no soy un fan de la historia. No me aprendo un montón de cosas de la historia. Batallo como muchos de nosotros o muchos de ustedes. Pero sé que hay algunos de ustedes ahí, no, hombre, que son unos freaks, ¿no? Son unos maniáticos de la historia y no los podemos dejar a un lado. Entonces, aquellos de nosotros que somos seres humanos normales, básicamente encuentras el relato en 2 de Crónicas 33. Te voy a presentar a Manasés. Es hijo del rey Ezequías. Él reinó en el siglo VII antes de Cristo, del 696 al 642, un reinado bastante largo. Y básicamente aquí en esta etapa, tú tienes a Sennacherib como el rey en Asiria. Y sucede una cosa allí muy importante que es la toma de Babilonia.
no te pierdas este domingo y el otro, que vamos a continuar con la historia, porque vamos a ver un poquito más del contexto geopolítico que sucedía en esos tiempos, porque tiene una lección, no nomás para ay, que Babilonia y Asiria y Egipto, no, pero tiene una razón de por qué hay que aprenderse eso. Bueno, el punto es que este Sennacherib sale, ahí está su selfie, nota que está abrazando un oso, bien trabado el tipo, ¿no? Como los reyes de esos tiempos se querían representar, por supuesto, como poderosos, todopoderoso, más que dioses, incluso como dioses. Y en esos tiempos, después muere Sennacherib y se levanta Esaradón y Asurbanipal, que son reyes todos asirios, ¿sale? Estos reyes son reyes asirios. Y básicamente, algo muy importante es que durante el reinado de Manasés, el profeta principal era Isaías. Entonces, para que no te revuelvas, tú tienes al imperio asirio partiendo el queso en la región, es el más poderoso de la región, ya cayó Babilonia allí en el 689, el imperio asirio tiene varios reyes, Manasés es nuestro personaje principal y durante el reinado de Manasés muere el profeta Isaías. Ahorita vamos a recordar qué pasó, pero aquí hay una tragedia durante 12 años de la vida de Manasés que ahorita te la voy a platicar, ¿sale? Ahora, empezamos el domingo estudiando esto que lo voy a poner muy rápido aquí para enseñártelo. La primera cosa que debes saber de Manasés es el legado que recibió, o sea, este chavo creció como el hijo de un buen rey, ¿sale? De uno de los mejores reyes. Se mencionan varios reyes en toda la dinastía de los judíos y hay 3 que no, hombre, son tremendos ya cuando se parte el reino. Y tienes a Salomón, que es como el top después del rey David, por supuesto. Tienes a Ezequías y tienes a Josías. Son los reyes modelo. Manasés es hijo de un rey modelo. Entonces su herencia, sus papis eran buenos papis, o sea, era de buena casta el tipo. No quiero decir que era fresa, ¿verdad? Pero era de buena casta. Vio una reforma en la que su padre metió a la nación, creció con un buen ejemplo, no fue pasado por el fuego. Significa que los reyes paganos sacrificaban a sus hijos, principalmente sus hijos primogénitos, al fuego, al dios Moloch. Y ese pudo haber sido Manasés, y sin embargo, a causa de que Ezequías se vuelve a Dios, Manasés tiene la vida. Le salva la vida a Manasés porque Ezequías se vuelve a Dios, de manera que sobrevive por el amor que Dios le tuvo a su padre. Escucha la palabra a través del profeta Isaías, muy importante. La palabra de Dios estaba presente y vive en su tiempo. Vio una sanidad que Dios trajo a su padre, iba a morir, y el Señor le regala 15 años más a su papá, y Manasés le tocó ver eso, imagínate. Y una cosa tremenda, le tocó a este muchacho, probablemente adolescente, estar vivo en Jerusalén cuando el ejército está afuera de la ciudad, el ejército asirio, y en una sola noche el Señor manda a su ángel y destruye a 185,000 soldados del ejército asirio en un instante, de la noche a la mañana. En una situación milagrosa. Manasés le tocó ver eso de chavo. Entonces conocía el poder de Dios, conocía la palabra de Dios, vio un ejemplo divino, vio un ejemplo de un milagro, escuchó la palabra de parte del profeta, vio cómo Dios salvó a la nación del rey de Asiria con un milagro. O sea, tenía todo para ser un tipo que honrara a Dios. Pero, como en muchos de nuestros casos, pues bueno, se cumple el Salmo 78, que ahora lo vamos a saltar, lo puedes ver en la prédica del domingo pasado. Pero aquí el asunto es que este chavo tenía todo lo que necesitaba para poder llevar una vida buena, una vida chida, ¿no? Una vida en la que ya lo hemos platicado muchas veces con las preguntas que ustedes han hecho. Y escuchen, esto es muy importante. No tienes que darte de topes tú mismo para aprender que una pared es dura. No tienes que electrocutarte tú mismo con tu experiencia para aprender que un letrero que dice alto voltaje es peligroso. No tienes que perder la vida para aprender que algo es peligroso. Si tienes advertencias, eso es lo que venimos hablando en toda la temporada del asedio al corazón, ¿verdad? Muy importante entender que no necesitas tú mismo pasar por el dolor del pecado para aprender que el pecado duele. Puedes aprender, dice el dicho, en cabeza ajena. Entonces Manasés tenía esa posibilidad, y ¿sabes qué decide hacer? Pues el malvado decide ignorar y abandonar a Dios. Esto es lo que hizo. Aquí se nos describe: cuando comenzó tenía 12 años, una corregencia con su padre.
Su reinado duró 55, pero aquí está el problemón con este muchacho. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová ha echado delante de los hijos de Israel. De hecho, se nos dice que hizo peor que las naciones que vivían antes ahí en la Tierra Santa, ¿va? Bueno, no podemos entrar a los detalles, te animo a que vayas y busques tú mismo, ya está la explicación hecha el domingo pasado. Básicamente reedificó los lugares altos, hizo imágenes, levantó altares, edificó altares en la casa de Jehová, adoró a todo el ejército de los cielos y metió y profanó el templo con la diosa Astarot. Aquí te ponía un ejemplo de la diosa Astarot. Aquí está el dios Baal o Moloch. Aquí te decía que ponían lumbre y sacrificaban en ese bronce o hierro ardiendo al rojo vivo, ponían a los niños para sacrificar mientras hacían cantos para callar los gritos de los niños. Una cosa terrible que era una abominación para Dios. Mira, pasó a sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Metió una imagen que puso en la casa de Dios. O sea, este hombre llegó a extremos. Manasés llegó a extremos en Judá que solo se habían visto en el norte, en Israel, en Samaria, con Jezabel. Y este hombre llevó, por eso dice aquí, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. O sea, este es un tipo, como trataba de explicarte el domingo, que tocó fondo. No te vayas a ir con la idea de que hay uno malo y uno bueno, un rey malo y uno bueno, y este es bueno y este es malo y nada. No, no, no. Debes comprender que cuando la Biblia describe que estos reyes hacían estas cosas, estamos hablando de muerte, estamos hablando de satanismo, estamos hablando de brujería, estamos hablando de cosas densas, pesadas en el área espiritual, con las que no se juegan, ¿sale? Entonces, ese es un aspecto que quiero que entendamos y tengamos claro. Te lo describo y bueno, si están tus hijos acompañándote, buenísimo, tendrás tú que hacer las explicaciones en detalle a tus hijos, pero algunos de nosotros recordamos por ahí en los años 80, 90, depende de tu edad, los narcos satánicos que recientemente, hace un par de años, se volvieron a escuchar y a ver en Ciudad de México cuando se fueron por ahí sobre la Unión, ¿verdad? Un grupo delictivo, presunto grupo delictivo, y llegan y encuentran un altar de adoración a ídolos. Si algunos de ustedes adultos vieron esa noticia y vieron esa fotografía con cráneos y huesos humanos de quién sabe cuántas víctimas, con una mezcla de santería, con palo mayombe y todo eso, de eso estamos hablando. Pero en el tiempo de Manasés, aunque es un rey que no nomás hizo lo malo ante los ojos, o sea, hay que entender que cometió abominaciones que no se habían visto en Judá, se habían visto en Samaria, y acuérdate que Samaria ya había sido destruida 100 y pico de años atrás por un asedio a causa de su pecado. Dios les habló con profetas, no quisieron oír, Judá se mantuvo más o menos un poquito fiel, y en Manasés tocan fondo. Entonces, quiero explicarte algo aquí importante. Estamos viendo un ejemplo de una persona que está yéndose al lado contrario del ejemplo que recibió. No es un cristiano tibio, no te confundas. Este no es el hijo del pastor que dejó de ir a la iglesia, ¿no? Este no es, el hijo de los hermanos Martínez que de repente se pierde por ahí y se pone de borrachín, ¿verdad? No, este no es una situación a la que nosotros estamos acostumbrados a ver cuando una persona se aleja de Dios. Es terrible. Manasés es el extremo de eso, y me ha tocado ver eso, me ha tocado ver cómo la vida de señoritas, de jovencitos que tenían una vida prometedora increíble, un camino de oro trazado en su vida, mano, y lo abandonan y se avientan un clavado al lodo y al estiércol y a la suciedad, y tocan fondo de fondos, ¿sale? No quiero ser demasiado gráfico, pero usted me entiende cómo en nuestra cultura sería el equivalente a lo que hizo Manasés, pero implicaría lo peor de lo peor de lo peor, porque hay un principio bíblico, que tú te pareces a aquello que adoras, ¿sale? Apúntalo por ahí, en tu nota, en algún lugar. Tú te vas a parecer, vas a adquirir las características y la forma de ser de aquello a lo que adoras.
Si tú adoras a un futbolista, te vas a querer cortar el pelo como el futbolista y ponerte la playera y caminar y gritar como él y hablar como él y mascar chicle como él, ¿no? Entonces, si tú adoras a un Dios santo, debes parecerte al Dios que adoras. Bueno, si tú adoras a un Dios que toma la vida de niños, o un Dios que es caprichoso, o un Dios que te enseña a odiar, pues tú te vas a parecer a ello. Entonces, imagínate en nuestra cultura cómo sería la situación de Manasés. ¿Sale? De lo peor, cuestiones rituales que no puedo mencionar aquí porque es una transmisión pública, ¿verdad? Pública. Pero si yo tuviera que mencionar ciertas cosas que se hacen en los rituales con otras personas, es horrible. Bueno, Manasés llegó a eso. Y Manasés llegó a niveles y a posibilidades y a problemas y a fondos que no había llegado ningún otro rey antes que él, o sea, ni su abuelo que estaba súper mal, ¿no? Llegó a extremos que ningún otro había llegado, pero que las naciones vecinas, y la tradición nos enseña que hasta donde sabemos, él pudo haber sido incluso el responsable de matar al profeta Isaías, cortándolo por la mitad, aserrándolo por la mitad. Y muy importante, pasó a sus propios hijos por el fuego. Eso es lo que hizo este rey. Y lo interesante es que aprendemos aquí del principio es que Manasés no te equivoques, igual lo mencionamos y lo quiero repetir, el pecado nunca es solo individual. Aunque tú digas, como estos movimientos que andan ahora hablando sobre cómo es mi cuerpo, es mi vida y yo tengo derecho a hacer con mi cuerpo y con mi vida lo que yo quiera, tiene un sentido de cierto eso, pero en otro sentido, cuando tú pecas hasta contra ti mismo, tú afectas siempre a otros. El pecado nunca es algo que sucede en una isla, siempre tiene una reverberancia, ¿no? Unas ondas como en el agua que sacuden e impactan a mucha gente. Y esta es la situación de Manasés. Como estábamos tratando de decir, ¿verdad? Es como esas personas que si tú hubieras conocido a Manasés en esta etapa, y tú, no sé, viajaras en el tiempo, de, ay, vamos a conocer a los reyes de Israel, ¿no? ¡Ah, qué padre! Los reyes de los judíos y los siervos de Dios y el profeta Isaías. Y hubieras llegado al templo que construyó Salomón en Jerusalén, te hubieras asustado. Hubieras encontrado altares paganos por todos lados. Hubieras encontrado el altar del Señor y el lugar santo y el lugar santísimo abandonados, sangre humana tirada, ¿verdad? Parecido, lo único que se me ocurre es parecido a lo que encontró Cortés y sus soldados cuando llegaron a la Gran Tenochtitlán, ¿no? Hace 500 años y vieron aquellos sacrificios humanos espantosos allí en el Templo Mayor, ¿no? Que describen, ¿no? O sea, algunos describen una escena sangrienta, la peste. Entonces, imagínate Jerusalén en esa condición. Tenemos noticias por lo que pasa con los otros reyes que se introdujeron prostitutas sagradas que habitaban en el templo de Jerusalén. Entonces, otra vez, no quiero ser demasiado gráfico, pero sí quiero ayudarte a entender que lo que nosotros leemos a veces ya está un poquito rebajadón, ¿no? Aunque el texto es bastante gráfico y claro, es muy claro, pues nosotros, como es algo histórico que pasó un montón de tiempo, como que no nos cuaja la realidad del paganismo y del satanismo que Manasés metió y cómo guió a la nación a esa dirección. Entonces, por eso es importante pensar en Manasés como la persona que representa aquel que pudiendo tener la posibilidad de tomar buenas decisiones, teniendo guianza, teniendo dirección, teniendo buenos padres, un legado, decide irse al lado contrario. En el Nuevo Testamento, este sería el hijo pródigo, para aquellos de ustedes que estudian su Biblia, ¿sale? Jesús cuenta esta historia de un hijo que lo tenía todo y le dice al padre, dame lo que me pertenece, y se fue y abandonó y disipó y tiró y cayó en el fondo dándole de comer a los puercos. Eso fue donde termina el hijo pródigo. Y haz de cuenta que Manasés es el hijo pródigo del Antiguo Testamento, uno de varios, ¿verdad? Como posiblemente algunos de nosotros lo fuimos. Algunos ya nacimos
pródigos, ¿no? Ya nacimos perdidos, ya nacimos, me refiero, sin una herencia a la que pudiéramos aspirar a ver, con una herencia, un legado de dolor, un legado de divorcios, un legado de quizás alcoholismo, o de drogas, o de delincuencia. No sé cuál haya sido tu legado, pero el punto es que Manasés es una historia de gracia, porque nos cuenta cómo un hombre en el fondo de la situación y con todas las consecuencias que le llegan, encuentra la gracia de Dios. Es una historia que, insisto, depende de dónde venga, se te va a hacer hasta injusta, ¿sale? Aquellos de ustedes que se han guardado, aquí hay personas conectadas que han sido, han honrado el legado que le dieron sus padres. Ojo, te voy a pedir un favor, no te vayas a sentir mal, no vayas a pensar que, ay, qué mala onda, yo no me perdí tanto como Manasés. No, dale gracias a Dios por eso. Tienes que darle gracias a Dios. Si tuviste un legado sano y bueno de la palabra y has vivido en ese legado, eres tremendamente bendecido. Eres más sabio, 10 veces más sabio que Manasés, que se fue y se revolcó por otro lado. No vayas a pensar que tú, ay, yo qué malo que no me ha tocado probar el pecado. No te vayas a confundir, no dejes que el enemigo te engañe, ¿sale? Y la gracia de Dios para ti es enorme. ¿Por qué? Porque no has tenido que pasar por ahí para poder aprender la realidad de cómo el pecado lastima. Pero Manasés es ese recordatorio en tu Biblia de que el pecado no es gratis, mano. O sea, el pecado no es divertido. Meterse en rollos de andar con la ouija no es un jueguito, nada más. Vas a que te lean por ahí la mano, eso no es un juego. Ofender a Dios, desobedecer a Dios, no es un juego. La gracia de Dios te puede alcanzar, pero no es un juego y no es gratis. Déjame recordarte aquí algunas de las consecuencias. ¿Recuerdas que en Deuteronomio 28, que ya aprendimos, el Señor le dice que la desobediencia siempre va a traer consecuencias? Escoge la maldición o la bendición, ¿no? Entonces dice aquí que habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos a los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas, lo llevaron a Babilonia. Este vato, a causa de su pecado, más todas las consecuencias, estuvo 12 años en cautiverio en una nación pagana. Ahora, como Babilonia estaba tomada por los asirios, cuando el rey asirio toma y viene y aprisiona a Manasés, se lo lleva a Babilonia, no lo lleva a Siria, se lo lleva a Babilonia. Interesante, 12 años. Entonces tenemos una consecuencia que es una consecuencia al nivel personal, ¿estás de acuerdo? Esa es una consecuencia al nivel personal, pero lo tremendo aquí, lo que es muy muy doloroso, es que, permítanme un segundo aquí, ahí estamos, creo que ya. Ahí está. Lo que es muy doloroso es que Manasés no tuvo solamente consecuencias a nivel individual. Ese cautiverio en Babilonia, si tuviéramos el tiempo, te podría explicar cómo ese representa cuando un hijo de Dios, en desobediencia al Padre, se mete en el pecado. Puede pensar, qué padre, qué bien, estoy vivo y todo eso, pero estás esclavo, tienes unas cadenas, no estás cumpliendo el propósito de Dios para tu vida. Estás esclavo, cautivo en Babilonia, y eso tiene efectos en tu vida. Mientras estás en Babilonia no puedes servir a Dios, no puedes cumplir el plan que Él tiene para tu vida. Entonces nunca vayas a pensar que el pecado es gratis, que no te va a pasar nada, que es un rasponcito, que a mí no me afecta, yo soy diferente. Ese es el engaño, pues ya como aprendimos, ¿te acuerdas? Con los asedios. Es el engaño más satánico que puede haber, que el diablo no existe, que si tú pecas a ti no te va a pasar, no vas a tener consecuencias, cuando claramente Deuteronomio 28 es también una promesa de que Dios traería consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias que les llegan a otros? Bueno, su hijo Amón también se mete en idolatría, una situación muy triste, solamente reina 2 años y es asesinado por su propia gente. Esas son las consecuencias para su hijo, pero no solo terminaron allí. Dice, con todo eso Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová para quitarla de su presencia,
por los pecados de Manasés. Pero nota que aquí ya estamos en 2 de Reyes 24, que son otros reyes, y se sigue mencionando a Manasés como el responsable de la ruina de la nación. ¿Sale? La nación completa. Se nos dice, vas a aprender por ahí el 587, la nación, pum, es destruida en el sentido de que es llevada en cautiverio después de un asedio. Y ese cautiverio y ese exilio son a causa del pecado de todos los reyes, de toda la nación, pero se menciona Manasés. Generaciones después se sigue oyendo de cómo Manasés fue el causante de la destrucción de Jerusalén. De manera que observa, vemos consecuencias a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de las tribus de Israel, a nivel nacional. Y también, si tú le buscas en la historia, vas a ver consecuencias a nivel internacional. Otros reyes son castigados por Dios por causa del pecado, ¿verdad? De ellos y de la nación en general. Entonces, el punto a explicar aquí es los extremos a los que este hombre llega, aún teniendo un legado que uno se pregunta, oye, pues este vato tenía todo lo que necesitaba para vivir bien y la riega, ¿no? O sea, tenía todo lo que necesitaba para vivir bien, para hacer lo correcto, para obedecer a Dios, para recibir la bendición en lugar de la maldición, y va y se mete de cabeza al pecado, ¿no? Y debo decirte, pues, yo tengo una edad mediana, no soy ni anciano, pero tampoco soy tan joven, y en la edad que tengo, más 24 años, 25 años de pastor, he podido ver personas como Manasés. He podido ver individuos con un potencial dado por Dios maravilloso, un corazón que si se rinde al Señor va a ser una bomba, ¿no? Buena herencia, buen legado, y que abandonan todo eso y se van al lado contrario. Y el resultado no es diferente, no es diferente. Y he conocido personas, pues como en mi caso yo conocí a Cristo cuando tenía 17 años, y esos 17 años me alcanzaron para desordenar mi vida, con esos 17 años, por contextos, por situaciones familiares, por decisiones individuales, por contextos culturales, lo que quieras, pero mi vida sin Cristo era como la de Manasés. ¿Sale? La diferencia es que yo no nací en un palacio como Manasés, ¿verdad? No recibí el legado de Manasés, pero era igualito a Manasés. Y en un sentido, si lo piensas, pues todos somos como Manasés, ¿verdad? En ese sentido, sin Dios, podemos parecernos a él. Pero, ¿cuál es lo interesante de la historia de Manasés? Que Manasés apela, se agarra del legado que le había dejado su padre. Y esto te lo mencioné el domingo, quiero repetirlo. Esto es una muy buena lección para los papás. Yo soy padre, tengo el honor de ser papá de dos jóvenes que intento convertir en hombres de Dios, y trato de dejar un legado. Y el legado que tratamos de dejar a nuestros hijos no queda vacío, ¿sale? Si tu hijo le diste un buen legado y se fue, es un Manasés o es un hijo pródigo, te aseguro que allá donde anda, los himnos que le enseñaste, las oraciones que tú estás haciendo por él o por ella, tienen resultados y tienen efectos. No te vayas a echar para atrás, no vayas a decir que tu hijo es un caso perdido. No te rindas de tu hijo, ¿verdad? Puede ser que, vaya, lo vas a ver o la vas a ver tomando decisiones de lo peor que puede tomar y pum, pum, para el suelo. Pero como mamá, como papá, vas a tener que seguir orando por ellos, ¿no? Entonces, Manasés sí tuvo remedio porque hizo esto, que aquí sí quiero leer el pasaje. Mas luego que fue puesto en angustias, pausa, a veces los corazones duros es la única manera en que un corazón duro clama a Dios. Cuando le llega a ese corazón duro el dolor, la consecuencia de ese pecado. Es cuando aquí el texto nos dice, entonces, ¿qué hizo Manasés? Oró a Jehová, su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Como estamos platicando un poquito, haciendo una aplicación a los papitos que están oyendo esto, déjame decirte de volada y me vas a entender. Imagínate que tienes una personita cerca a ti que
ha abandonado a Dios, está pecando, está viviendo una vida sin Dios desordenada, como muchos de nosotros lo hicimos. Y como consecuencia de esas decisiones, Dios se lo lleva cautivo a Babilonia y está con cadenas. Obviamente, estas angustias implica que está sufriendo, ¿no? Tu hija, está sufriendo tu hijo. Papitos, a veces nosotros queremos entrar e irnos. Voy a usar la analogía, espero que me entiendas. Desde Jerusalén y viajar a Babilonia para ponerle una almohada a nuestro Manasés para que no sufra. Ponerle vaselina aquí en los grilletes que le pusieron, ¿verdad? Y irle a cortar el cabello. Pobrecito mi Manasés que está sufriendo allá. Cuando Dios puede estar usando eso, por eso mire el nombre, hermanito. Se llama la serie Asedio al Corazón. Porque es ese Dios que a veces nos encierra de muchas maneras para tratar de hacernos entender, y a veces la única manera en que eso sucede es cuando somos puestos en angustias. Pero si alguien llega y borra esas angustias, suaviza esas angustias porque quiere ser el héroe, a veces no permitimos la obra de Dios en el corazón de estas personas. No estoy hablando de abandono, no estoy hablando de, ay, abandona a tu hijo y que sufra. Lo que estoy diciendo es que muchas veces la consecuencia del pecado es el elemento que Dios usa para llamar la atención de una persona, pero cuando están ahí las mamitas de héroes, de heroínas, los papás de héroes, poniendo la mano y poniendo la mano y poniendo la mano, no dejamos que la consecuencia del pecado llegue, que la consecuencia del pecado traiga sus efectos. Y entonces tenemos un hijo pródigo que nunca está en angustias y por lo tanto el corazón no se enmienda. Y la intención del asedio, del cautiverio que ves aquí es, ¿por qué Dios no lo mató? Pues, o sea, ¿por qué no le cayó una piedra encima? ¿Por qué no mandó un ángel y lo fulminó? Porque Dios dice la palabra que la vida que nos da es para darnos su gracia, para dar oportunidad, para que la persona entienda, para que haya chance, para que todavía hay manera, sí hay forma. Quizás no va a recuperar muchas cosas, pero puede ponerse a cuentas con Dios. Si tu hijo está vivo, tiene una oportunidad. Pero debemos tener cuidado con sabiduría para saber hasta qué límite debemos llegar y no querer hacer unas vacaciones de lo que debe ser un cautiverio. ¿Me estás escuchando, papito, mamita? Hay que tener precaución de no hacer un tour de 12 años por Babilonia con todos los gastos pagados, en lugar de lo que es un cautiverio que pone en angustias al rey. No lo quebró nada más, no lo quebró la opulencia de Jerusalén, el poder de Jerusalén, no lo cambió toda esa suciedad en la que se metió. Lo cambió el dolor de estar cautivo en Babilonia. Acuérdate, con esa humillación de tener una arracada en la nariz como los bueyes, que era lo que hacían los asirios. No lo mataron, pero te aseguro que hicieron un montón de cosas horribles con su familia, posiblemente con él. Y entonces, puesto en angustias, de nuevo, oró a Jehová, su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Es el hijo pródigo. El hijo pródigo en el Nuevo Testamento es, y volviendo en sí dijo, oye, en la casa de mi padre hay jornaleros que comen mejor que yo. Voy a ir a la casa de mi padre, le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, hazme como uno de tus jornaleros. Ese es el arrepentimiento, ese es el remedio para Manasés. ¿Por qué? Porque el texto dice, habiendo orado a él, fue atendido. Esto que está aquí para mí es lo más maravilloso del pasaje. Porque, derecho, ¿no? Tú y yo, pues decimos, no, ya no. Pero Dios, si te ha dado la vida y si le ha dado la vida a tu hijo, a tu primo, a esa persona, es porque Dios está dando una oportunidad para que haya arrepentimiento. Y cuando la persona hace eso, fíjate nada más, oró a Jehová, humillado grandemente ante la presencia de Dios. Según la escritura te puedo decir que eso es, perdóname si te molesta lo que voy a decir, pero eso es irresistible para Dios. Un corazón contrito y humillado, la Biblia nos enseña que nuestro Dios responde con gracia y misericordia ante alguien que hace eso.
Un corazón endurecido, soberbio, un corazón cerrado, duro, Dios da misericordia porque presta la vida. ¿Ve? Pero no le agrada a Dios el corazón soberbio, orgulloso, que se la cree todas. Dice la palabra que Dios mira de lejos al altivo, desprecia, es cosa abominable para el Señor. Pero el corazón quebrantado, humillado, es olor fragante. Eso es sacrificio agradable al Señor. Por eso permíteme usar estas frases. El corazón humillado es irresistible para Dios. Pareciera como que Dios es atraído en su amor al quien tiene un corazón arrepentido. Y Manasés le da el clavo con eso. O sea, qué tremendo, ¿no? Dios oyó su oración y mira, lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Y aquí es donde llegamos al asunto del arrepentimiento. La clave para la gracia no es darle y darle y darle hasta que toques fondo. La clave para la gracia es el arrepentimiento. No es qué tan al fondo llegas. No es si ya tocaste fondo. He tenido conversaciones con personas y en estas situaciones les hago la pregunta. ¿Tú piensas que hiciste cosas de las que ya no hay vuelta atrás? ¿Tú piensas que hiciste cosas para las cuales ya no hay remedio? Y mira, una pregunta como esas tiene muchas ramificaciones, ¿verdad? Aquellos de ustedes que están oyendo esto, las ramificaciones de una pregunta como esa son profundas. Entonces, una vez, algunos de ustedes les he platicado, hablé con una persona que me platicó cosas que hizo que no puedo, me dijo cosas que no puedo repetir, dijeron por ahí, ¿verdad? Los del 31 minutos. Pero pensarías, no tiene remedio, pero estoy hablando con la persona y Dios está tocando a su corazón y la persona en el fondo de lo que hizo voltea a Dios. Dice, pues no tengo remedio, pero si me estás diciendo que Cristo murió en la cruz para salvar a personas como yo, pues en esta situación de condenación voy a voltear al cielo. Y hay salvación. Hay salvación. Dios responde trayendo la noticia del evangelio a esa persona y envía el Espíritu Santo y wow, la persona es liberada. Y figuradamente, ¿verdad? Es restaurada. Hay cosas que no recuperan. Hay cicatrices que quedan para toda la vida, ¿verdad? No se van a recuperar muchas cosas. A la persona que mataron, esos asesinos, cuando vienen a Cristo son perdonados. Pero la persona que mataron no vuelve a la vida porque ellos se arrepintieron. Está hecho, ¿no? No pueden volver atrás y deshacerlo, pero sí pueden ahora ser agentes de vida en lugar de agentes de muerte. Pueden ser bendición a otros en lugar de ser un dolor de cabeza para la gente, ¿no? Ven cómo la palabra constantemente nos da esta mezcla, ¿no? De la gracia de Dios, el poder de Dios, la soberanía de Dios, las oportunidades que Dios nos da, su poder, sus milagros, sus ángeles. Y luego tú y yo ahí, ¿no? Tomando nuestras decisiones de obedecer o desobedecer. La maldición o la bendición. Ahí están puestas delante de nosotros. Entonces, este asunto del arrepentimiento, mis amigos, mis hermanos, es la clave. La neta, es la clave. Es lo que Cristo vino a predicar. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es lo que Juan predicó. Es lo que Isaías predicó. Es lo que de Daniel hablaba. Es lo que hizo Nehemías. Es por lo que David fue el hombre conforme al corazón de Dios. Es la diferencia entre Judas Iscariote y Pedro el apóstol. Es la diferencia entre David el rey conforme al corazón de Dios y Saúl que fue desechado. Toda la escritura está llena de estos picos donde vemos a personas respondiendo en arrepentimiento, no en la pretensión, no, yo soy chido y yo no hago nada malo. Eso no es el patrón que a Dios le agrada. Le agrada el patrón de santidad, donde andamos derecho. Pero cuando andamos derecho, ¿qué es lo más derecho que podemos andar? Pues que cuando la regamos, porque somos seres humanos, hacemos esto. No esta pretensión, no, yo soy más justo que tú, ¿no? Más santo que tú, ¿no? Yo soy más santo que el santo luchador, ¿no? Y eso es, te digo algo derecho, eso es lo que ha espantado del cristianismo un montón de gente. La gente que no conoce el evangelio nos llama hipócritas porque
tenemos pecado que no reconocemos, o nos llama hipócritas porque pecamos y lo reconocemos, ¿verdad? Para el mundo siempre lo vamos a hacer, ¿no? Pero eso es, la iglesia está llena de aquellos que hemos hecho esto, no de aquellos que nunca la regamos, no de aquellos que no pecamos, está llena de aquellos de nosotros que hicimos mal. Yo le he dicho a usted, y no me enorgullece, como a Manasés seguro no era orgulloso de su pecado. He hecho cosas, yo hice cosas en mi vida que me arrepiento y que me da vergüenza relatártelas, ¿no? No pretendo decirte, algunos piensan que yo nací atrás de un púlpito, no, el Alex, no, atrás de un púlpito, y nació con la Biblia en la... No, hombre, no es así. Por aquí está conectada mi madre, ¿verdad? Ustedes pueden platicar con ella y conocerla, ¿no? Nuestra vida fue diferente, ¿no? Fue por no estar Dios en nuestra vida, hasta que llega a nuestra vida. Y cuando llega a nuestra vida y escuchamos el evangelio, mire, no se trata de entenderlo todo. ¿Qué busca Dios en el corazón de una persona cuando el evangelio está siendo presentado? Miren, escuchen, lo único que busca Dios es esto: arrepentimiento. ¿Estás dispuesto a humillarte, a reconocer, como en el caso de Manasés, en tu angustia, orar a Jehová tu Dios humillado grandemente en su presencia? Y Él nos oye. Entonces, te puse aquí Mateo 21, hablando del arrepentimiento. Aquí está, arrepentido fue, o sea, es una implicación de un cambio de decisión. Y Hechos 26, que nos relata los dos aspectos básicos. No es todo lo que hay en el arrepentimiento, pero hay dos aspectos básicos en el arrepentimiento bíblico genuino. Uno es una cuestión que vamos a llamarla así hoy, ¿te parece? Una cuestión interna del corazón, y otra cuestión externa de las manos, ¿no? De los pies, de los ojos, ¿sale? De acciones. De manera que en la Biblia el arrepentimiento no es solo lágrimas de cocodrilo que no se notan en él. En la palabra, el arrepentimiento, ya la regué, borré lo que había puesto, perdón. Pero aquí, sencillo, es un aspecto interno y un aspecto externo. Las dos cosas es el arrepentimiento, ¿sale? En el interno es fíjate, no es ser perfecto. Arrepentirte no es ser perfecto. Arrepentirte es que tu corazón ya va en otra dirección. Mi corazón iba para allá, les ponía el ejemplo del sur, y Dios está en el norte. Ir al sur es pecar. Bueno, arrepentirte es dar la vuelta, y ahora mi rumbo es al norte. Todavía no llego, pero ese es mi rumbo, yo voy para allá. Oye, pero todo lo que hiciste, las consecuencias, sí, las vamos a tratar, vamos a entrar, pero mi corazón ha cambiado. Entonces, en mi banda de Senda de Vida, mi gente de Senda de Vida, algunos de nosotros que nos conocemos, tú me conoces a mí, yo te conozco a ti, ¿no? Hemos hablado antes, y ¿sabes qué ha fallado en el cambio en tu vida? ¿Sabes por qué sigues con ese mismo vicio hace meses y años que nos conocemos? Porque este elemento no ha sucedido. Quieres cambiar por afuera, pero no ha habido un cambio de corazón de arrepentirte genuinamente por aceptar y admitir que esa conducta, ese hábito, esas cosas que estás haciendo le desagradan a Dios. En alguna medida tú aceptaste por alguna causa que así eres, ¿no? Es que yo así soy, o sea, no, Alex, es que yo crecí en el barrio, o sea, tú no sabes, yo crecí en el barrio pues las cosas se hacen así, mano. Y ya aceptaste esa idea, o sea, tú no estás de acuerdo que Dios dice que eso que estás haciendo es pecado. Entonces, ¿cómo te vas a arrepentir? No hay esto. Y vas a la iglesia y estás tratando de hacer obras dignas de arrepentimiento cuando no tienes un corazón arrepentido. Ahí sí te digo, pues mejor persínate, mano, y échale ganas y échale a la suerte y el destino, porque así no va a funcionar. El cristianismo no funciona sin un corazón arrepentido. Y eso implica la aceptación y la admisión de la definición bíblica de lo que es pecado. Y no va a pasar un cambio en tu vida hasta que empieces admitiendo que la forma en que estás tratando a tu esposa es pecaminosa, le desagrada a Dios que tú seas violento o que tú seas violenta con tus hijos, es un pecado, y tú tratas de cambiarlo leyendo 50 capítulos al día, pero sin cambiar el corazón.
te vas a convertir en un fariseo o en una farisea. Que Jesús decía, esos están limpios por afuera, mira, limpios por afuera, lo externo, pero ¿te acuerdas qué decía? De adentro, del interior. Entonces, si me conocen, ¿verdad? Y saben todo este rollo, sí te estoy hablando a ti. Si tú dices, sí te estoy hablando a ti. Y aquí en Facebook Live, sí te estoy hablando a ti. El problema no ha cesado, no ha habido el cambio que Cristo te promete que puede hacer con su espíritu, porque no has admitido. En tus angustias, allá en Babilonia, no has admitido que lo que hiciste es una abominación, que el pecado se llama pecado. Lo quieres redefinir, lo llamas de otra forma. Pues es que yo llevo 50 años fumando, entonces pues bueno, ya no lo puedo dejar. Odiando, lo que sea. Todos tenemos cosas con las que batallamos. Pero quiero insistir, todo empieza aquí. Empieza internamente. Es una vuelta del corazón, ¿sale? Es una vuelta del corazón lo que produce el motor del arrepentimiento, y es donde empieza y es donde Dios lo ve. Y entonces tú y yo ocupamos poner mucha atención a eso. Ahora, conozco a mi gente, conozco a mi banda y conozco personas que tienen esto, su corazón está genuinamente arrepentido, pero no se les nota, ¿no? Porque las obras son tan a veces... esto viene en un proceso, hay que reconocerlo, no de la noche a la mañana vas a dejar de hacer algo que estuviste haciendo por muchos años, pero dijiste que te arrepentiste, pero nadie lo nota, o sea, nada más tú sabes que te arrepentiste porque tus obras dicen otra cosa. Entonces, pues bueno, no sé qué tanto tiempo, se me terminó el tiempo del repaso, pero no sé qué tanto tiempo se quieran quedar aquí. El punto es que bíblicamente el arrepentimiento es una actitud del corazón que se nota con obras dignas. La Biblia le llama frutos dignos de arrepentimiento, obras dignas de arrepentimiento. Y los ejemplos de cómo se hace esto son muchos. Aquí te pongo alguno nada más por si quieres hablar de ellos. La restitución, siempre y cuando que sea posible. A veces no va a ser posible la restitución, pero aquí estamos hablando de, por ejemplo, aquel joven, ¿no? Que fue responsable de la muerte de un joven porque él estaba manejando borracho, mata a otra persona, se arrepiente genuinamente, pasa tiempo en la cárcel y cuando sale visita constantemente a la familia de la persona que falleció, del muchacho que falleció. Súper difícil para ambos, esto es un proceso largo, pero se hizo alguien que se convirtió en alguien que les servía, que buscaba ayudar, se convirtió en alguien que se sentía en deuda, ¿me entiendes? En deuda con aquella familia a la que él había lastimado por su pecado y estaba buscando la manera de hacer una restitución, no sustitución, no es pagar, es restituir el daño, porque reconozco que soy responsable de ese daño. A veces va a ser, o va incluido, debo decir, enfrentar las consecuencias con responsabilidad, ¿verdad? Si te robaste durante 9 años cosas de tu empresa y tu empresa decide, tú te arrepientes, pides perdón y empiezas a pagar las cosas y tu empresa decide no correrte, sigues estando ahí, pero pues la gente supo que tú te robabas las cosas y ahora te llaman el ladroncito, ¿no? El raterito, ¿verdad? Por ahí ¿verdad? No sé, como te digan, ¿verdad? El ladrón. Y tú te indignas y te enojas, no, si yo ya me arrepentí, voy a la iglesia. Pues sí, pero si eso hiciste, la consecuencia es que vas a traer esa marca por algunos años hasta que te toque, ¿verdad? Tener la posibilidad de revertirlo. ¿Sale? Entonces, aquí es donde les mencionaba, conozco a papitos, mamitas, hermanos, hermanas, primos, tíos, hijos, que no tenemos una buena relación con otras personas a causa de las consecuencias de nuestro pecado. Y aunque nos hemos arrepentido y tratamos de restaurar estas relaciones, a veces no es posible, a veces sí es posible. Pero si esas relaciones se rompieron por causa de nuestro pecado, tenemos que ser responsables en enfrentar esas consecuencias. Como ejemplo, ¿verdad? También pone límites claros. Si yo estaba robando, bueno, voy a ser muy abierto, muy claro con cómo manejo el dinero ahora, etcétera. O sea, la idea es básicamente obras que demuestran el nuevo estado del corazón. Y eso pasa con Manasés. Hace trabajo, pero observen, miren lo que dice.
quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. ¿Qué más hizo Manasés arrepentido? Reparó el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen al Dios de Israel. Ahí ves el corazón cambiado y las obras de Manasés cambiadas, ¿no? Bueno, la parte final es cuáles son los resultados. Regresa a su tierra, Dios le restaura su reino, construye la ciudad, ya este hombre muere en paz. Fíjate, 67 años de edad y el reinado más largo que hubo en Judá, 55 años. Sin embargo, aquí está lo que te decía, ¿sale? Hay que ser realistas. Aquí tienes la gracia. ¿Por qué? Porque deja un legado de vida por reinar 55 años y por la misericordia de Dios. Pero acá tienes la consecuencia del pecado. ¿Por qué un legado de muerte? Por lo destructivo del pecado de esos años que le tocaron a él, le tocaron a su hijo, le tocaron a su nieto, le tocaron... Culpa no, pero sí consecuencias. Ojo. Entonces, meterte al pecado, y aunque la gracia de Dios viene a tu vida, no borra esto. ¿Sale? Nos perdona nuestro pecado, no tenemos condenación, somos nuevas criaturas, vamos a ir al cielo por la gracia de Dios, vamos a crear un futuro nuevo en Cristo, pero lo que yo hice allá, pues allá lo hice, ya está la gente lastimada por lo que yo hice. ¿Sale? ¿Sí me entiendes? Entonces, no es solo esto, Ay, todo es legado de muerte. No, porque ahora en Cristo tú eres una nueva criatura y el Padre te crea, te da un futuro nuevo, te da esta oportunidad, que esa es la idea. Entonces, estas preguntas nos ayudaron a aplicar el tema, ¿no? El legado, ¿qué estás haciendo con el legado? Si estás aprovechando el ejemplo que te han dado, estás escuchando las advertencias que tienes, o necesitas darte en la cabeza para aprender que eso está mal. O podrías escuchar la advertencia de alguien sabio, de Dios, que te dice, hijo, ese camino lleva a muerte. No, papá, a mí no me va a pasar, yo soy muy listo. Ese camino lleva a la muerte. Oye, si tú le mientes a esa persona, vas a dañar esa relación. Oye, si tú violas la confianza de esa persona, vas a dañarla. Y tú dices, no, a mí no me va a pasar. Escucha las advertencias. No necesitas meterte al problema para aprender que el problema, el pecado, paga con muerte. Escucha las advertencias. Otra lección importante. Si tú estás ahorita en Babilonia, con doble sentido, ¿verdad? Si estás ahí cautivo en Babilonia, aprende esto. No todo asedio o exilio o cautividad indica el final de tu vida. Si se tratara del final de tu vida, pues es el final de tu vida y ya. Pero si estás vivo ahorita escuchando esto, es porque Dios sigue dando oportunidad para ti y para mí que arreglemos las cosas, que nos pongamos a cuentas con Él. Aun si nuestros pecados fueren de lo peor rojos como la grana, dice el Señor, ven, siéntate y vamos a hacer cuentas y yo voy a hacer que sean como blanca nieve. Esa es la gracia de Dios. Condición, el arrepentimiento. El arrepentimiento del pecado. ¿Está escuchando lo que dije, hermano? El arrepentimiento de nuestro pecado. No la oración del pastor, o que el pastor ponga su mano sobre ti, o ir a la iglesia un domingo. No, eso es importante, podemos orar por ti y eres bienvenido cuando nos reunamos. Pero estamos hablando del arrepentimiento, y ese lo puedes hacer ahorita tú donde estás. Lo puedes hacer hoy. No seguir cargando ese rollo ya, o sea, arreglarlo, ¿no? Cuando hay arrepentimiento delante de Dios, todos tenemos remedio. Muy importante esto. Todos tenemos remedio. Con el arrepentimiento siempre hay oportunidad delante de Dios. La importancia de humillar el corazón. Por eso usé la palabra con cuidado, el poder de humillar el corazón. Porque pareciera que Dios responde a la humillación del corazón con un especial cariño, con un especial cuidado, es gente que le agrada, o sea, este tipo me cae bien, miren, me cae bien, este es como yo quiero, cuando ve el corazón quebrantado de una persona. No puedo decir que podemos manipular a Dios, ¿no? Él es Dios, pero claramente le agrada eso. ¿Y qué ejemplo ves en Jesús? Jesús era así, un hombre obediente al Padre, y el Señor cuando habla del cielo dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Miren, se está bautizando con Juan, aunque es el Hijo de Dios,
Juan, el Bautista, Juan el Bautista lo bautiza. ¿Sí? Está en obediencia yendo a la cruz y una voz del cielo dice: este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Eso agrada al Padre. Dios muestra misericordia a quien se arrepiente. Qué maravilla, miren, se restaura nuestra relación con Dios. Eso es lo mejor que te puede pasar en la vida, ¿sale? Lo mejor que te puede pasar en la vida, que restaures tu relación con Dios, que seas bienvenido a su presencia en lugar de desechado de su presencia. Esto te cambia, eso es lo que te cambia la vida. Eso es por lo que le cantamos al Rey los cristianos. Recibo su gracia. ¿Qué es eso? Pues un favor no merecido. Manasés no se merecía que le salvaran la vida, no se merecía que lo regresaran al reino, no se merecía reinar 55 años, no se merecía que lo sacaran de Babilonia. Pero esa es la gracia. Yo no merezco lo que tengo, lo que vivo. Es la gracia de Dios sobre mí. Es eso, y es sobre ti también, ¿verdad? Este vaso de agua, yo no me lo merezco, yo no he hecho nada para merecer este vaso de agua, y lo tengo por la gracia de Él, porque me concedió la vida, porque tengo ahí un lugar y con 10 pesitos para ir a comprar agua. Es su gracia, respiro por su gracia, ¿no? Da fuerza para enfrentar las consecuencias de mi propio pecado, o fuerzas para enfrentar el pecado de otros. Cuando te arrepientes, Dios te ayuda a aguantar esa carrilla de ahí viene el ratero, y ahí viene la loca, y ahí viene y nos ponen todas esas. Dios te da fuerzas. Conozco personas que han perdido un familiar y la culpa de lo que hicieron mal o de lo que no hicieron los persigue. La gracia de Dios te puede liberar por entender que Él te va a dar la fuerza para enfrentar esas consecuencias, porque ahora has recibido su gracia. Y esto me gusta mucho. Dios va a crear para ti y para mí un nuevo futuro en el que nos vamos a convertir en bendición. Esa es la gracia. No son mis errores del pasado lo que domina mi vida, es su gracia lo que crea un futuro chido para mañana. Y eso es lo que es el Evangelio. Te insisto, habrá cosas que no vas a poder recuperar. Robaste mucho tiempo a una persona, va a ser normal que no va a confiar en ti muchos años, ¿no? Puede ser que nunca te va a volver a hablar. Tú lastimaste a un niño, el efecto de eso te puede perseguir toda tu vida, hasta legalmente, ¿eh? Pero si tú te arrepientes, puedes enfrentar toda esa vida con Dios, creando un futuro en medio de esa consecuencia, o puedes irte más al fondo, tan al fondo como quieras. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. No puede ser más claro el texto. ¿Cómo es que estamos vivos? Pues mira, porque Dios tiene mucha paciencia. No vayas a pensar que lo que haces no tiene importancia. Dios nos está tratando con bondad para que nos arrepintamos de nuestra maldad, pero si insistimos en desobedecerlo y no nos arrepentimos, ¿qué sigue? Juicio, castigo. Fíjate, donde Dios va a castigar muy enojado a los que siguen pecando. Bueno, hoy me pasé 10 minutotes haciendo el repaso, una disculpa, pero esa es la idea, ¿sale? El próximo domingo vamos a ver la historia del rey Josías. Uf, no te la pierdas, es otra así de que wow, ¿no? Impresionante, impresionante. Pero bueno, ahí está, mis amados hermanos, mis amigos. No sé ustedes qué piensan, qué quieren que hagamos, si quieren que empecemos a contestar preguntas, si tienen comentarios. Yo voy a hacer una pausita para que pues pensemos juntos, ¿no?, acerca de estos detalles, de estos temas, y decidamos qué vamos a hacer, ¿va? Si pensamos en contestar algunas preguntas, algunos comentarios, aunque siento, no sé, no soy mucho de eso, lo que siento, ¿verdad? Pero posiblemente algunos que están oyendo esto querramos orar en este mismo momento. Vamos a orar, o sea, es lo chido que podemos hablar con el Padre Celestial, con el Rey del Universo, el gobernador de todo lo que existe, a través de el Espíritu Santo que nos ha dado. En el nombre de Jesús, Él nos abre su palacio, su trono, y llegamos al que mueve las naciones, al que creó la luz, al que nos da la vida, y nos oye. Entonces, ¿oramos? Creo que es buena idea. Papá, gracias por tu palabra. Y gracias por recordarnos, en especial en esta noche,
lo precioso que es para ti un corazón humillado, un corazón arrepentido, y lo fácil que es para nosotros endurecerlo y pretender que nosotros no hemos hecho las cosas que hemos hecho, no hemos pensado las cosas que hemos pensado. Yo me inclino bien fácil a negar mi pecado, me inclino bien fácil a ser orgulloso y a ser soberbio, y es tu espíritu nada más y tu ejemplo el que nos ayuda, Señor, a quebrantar nuestro corazón y humillarnos delante de ti. Eso es lo que nos ordenas, eso es lo que nos pides, es lo que hace un discípulo, eso es lo que hace un seguidor tuyo. Eso es lo que más nos hace parecernos a ti, el corazón sencillo, el corazón humilde. Cuando tenemos soberbia, definitivamente no te estamos representando bien. Cuando somos orgullosos, no podemos decir que nos parecemos a tu Hijo Jesucristo. Cuando tenemos un corazón duro, endurecido, orgulloso, soberbio, no podemos decir que estamos imitando a David, o que estamos imitando a Pedro, a Mateo, a Juan. No podemos decir que estamos imitando a Jesús. Creo, Señor, que la manera más sencilla de reconocer a un discípulo, a un seguidor tuyo, es cómo reacciona cuando falla, cuando peca, cuando la regamos, cuando metimos un ídolo al santuario y tú nos lo señalas, cómo reaccionamos. Y sé que muchas veces somos tan obstinados en no reconocerlo, y por eso oramos esta noche que si tú has hablado al corazón de quienes estamos hoy aquí reunidos, Señor, sacúdenos y muéstranos que ocupamos delante de ti reconocer que lo que tú dices que es pecado y listo, punto, basta ya, es pecado. ¿Por qué he tratado de racionalizar que no lo es cuando tú dices que sí lo es? Perdónanos, Señor, perdónanos en nuestra dureza, ayúdanos a hacer un cambio en nuestra vida, ayúdanos a que el arrepentimiento comience en nuestro corazón y se note en nuestras actitudes y en nuestras acciones, y tú nos vas a dar la fuerza para hacer frente a todo el caos que creamos, a todo el relajo, Señor, o a restaurar o a restituir. Y también lo más padre es que si tú nos prestas más años de vida, vamos a ver paz, como lo vio el rey Manasés, Señor. Vamos a ver un reino restaurado, vamos a ver quizás a nuestros hijos crecer, vamos a ver vida, porque tú creas un futuro para todos aquellos que nos arrepentimos, Señor. Un futuro que no nos merecemos, pero que viene de tu gracia, donde puede haber relaciones restauradas, puede haber nuevas oportunidades, donde la confianza se puede restaurar, donde se pueden arreglar las cosas cuando hay un corazón arrepentido. Y oro en especial por si hay alguien oyendo que está endureciéndose más mientras oye esto. Señor, permite que en sus angustias clame a ti y se humille delante de tu presencia. En tu tiempo, en tu momento, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a no estorbar el trabajo que estás haciendo en otros cuando estás trayendo dolor, que ese dolor produzca sus efectos, Señor, para tu gloria, y ayúdanos a saber cuándo necesitamos también ayudar. Te damos muchas gracias por este tiempo especial que nos has dado en tu palabra está viva y lo notamos, y gracias por lo padre que es, Señor, estar hablando contigo en ese tiempo. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a dar un tiempecito por si alguien puso alguna pregunta, algún comentario, me dirán ahorita, ¿sale? Bueno, parece que sí, sí, ok. Bueno, gracias. Si están de acuerdo que contestemos algunas preguntas, espero no romper pues lo que Dios está haciendo en tu vida, pero voy a intentar ser en las preguntas muy breve hoy para, si le parece, despedirnos más temprano, ¿sale? Creo que algunos quizás necesitamos orar más sobre lo que Dios está haciendo en nuestro corazón, pero no quiero dejar de mencionar algunas de ustedes que muy amablemente han mandado sus preguntas. ¿Les parece? Muy bien. Bueno, Kenia, saludos, Dios te bendiga. Hablamos que el arrepentimiento debe ser genuino.
pero sabemos que no siempre es de esa forma en la mayoría de los casos. Dios dice algo respecto de aquellos que dicen arrepentirse, pero continúan cometiendo la falta. Sí, claro. La Biblia habla del falso arrepentimiento, que puede tener, si quiero ser muy breve, de hecho, uno de los dos elementos que mencionamos aquí, nada más. Cuando el arrepentimiento es genuino, tiene los dos elementos. Los dos elementos van a ser notables. Entonces, si nosotros vemos a una persona que sigue cometiendo la falta, nada más ocupamos entender algo que creo que aquí puede ser útil, a lo mejor usar el pizarrón. Permítanme mostrárselos aquí. Si yo menciono aquí el arrepentimiento de una persona, vamos a usar la misma imagen, si ustedes me permiten. La persona va hacia acá, que es el pecado, ¿sale? Y luego tiene que suceder ese evento, digamos, de el arrepentimiento, ¿sale? Que en el arrepentimiento vamos a tener un cambio de la dirección, que tiene dos aspectos, ¿no? Tiene el aspecto del corazón y tiene el aspecto, voy a usar la palabra, de las obras o de las acciones, ¿sale? Nada más hay que entender algo. El elemento del arrepentimiento en el corazón lo hacemos de una vez. O sea, es un quebrantamiento del corazón, es un clic que hace nuestro corazón por reconocer con mucho dolor que nosotros hemos pecado. Déjenme usar con cuidado porque no siempre se aplica, que en un sentido eso es algo de un instante, pero las obras es algo de un proceso, en un sentido. Entonces, yo puedo estar maltratando a mi hijo, o maltratando a mi padre anciano, o a mi abuelo, o siendo un adúltero, o siendo un fornicario, no sé. El pecado no, el tipo de pecado no importa, pero sí es diferente cuando en mi pecado yo estoy cometiendo obras que son pecaminosas habituales, y entonces tengo este hábito de maltratar a la persona y llevo haciéndolo 20 años. El arrepentimiento de esa obra de corazón debe pasar en un instante en el que yo ya pienso de esa obra como algo tremendamente pecaminoso, lo aborrezco, odio hacer eso. Es el cambio de corazón. Pero a causa de que lo he hecho por 20 años, puede ser que todavía se me salen esos vestigios del hábito del pecado, y eso requiere tiempo para cambiarse. Pero la clave es que yo no sigo pensando igual del pecado. Entonces, por eso es muy importante entender que el cambio es un proceso, pero el arrepentimiento es una cosa de un momento, donde yo quebranto mi corazón y digo, Padre, me arrepiento, y ¡shum!, doy la vuelta. Empiezo a caminar al norte, paso a paso empiezo a caminar, ese es un proceso, pero para empezar a caminar al norte, primero tengo que voltearme al norte. Y esa es la parte del corazón. Por eso, los fariseos que hacían obras buenas, pero sin un corazón arrepentido, el Señor los llama sepulcros blanqueados, aunque sus obras parecían justas, pero el corazón no. Pero en la mujer que fue sorprendida en adulterio, está llorando a punto de ser apedreada, y el Señor percibe el arrepentimiento en la mujer, le dice, ¿quién te condena? Vete y no peques más, ¿verdad? Pero tenemos un cambio de corazón. Zaqueo, en la Biblia, se sube un sicómoro para ver al Señor, se arrepiente y le dice el Señor, la salvación ha llegado a esta casa. Pero Zaqueo dice, ¿sabe qué? Lo que he robado lo voy a regresar, y a los que he defraudado les voy a regresar cuatriplicado. ¿Qué son eso? Las obras. Pero no quiere decir que en ese instante salió y empezó a repartir dinero. Probablemente eso fue un proceso que viene como resultado del corazón. Pero eso le pasó a Zaqueo cuando el Señor entró a su casa y tuvo un encuentro con él. ¿Sale? Esa es la idea. Espero haberme explicado.
Bueno, y perdón, es una pregunta doble. ¿Termina siendo el perdón de Dios una mofa o justificación para seguir cometiendo la falta? Claro, sí, en ese sentido, quien no se ha arrepentido y pide perdón, te diría que técnicamente hablando no hay perdón porque no hay arrepentimiento. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. La condición para el perdón es el arrepentimiento, ¿sale? Muy importante. David, un abrazo, Inge, Dios te bendiga. Buenas noches. Hay veces que podemos confundir el arrepentimiento con el remordimiento y creo que llegamos a confundirlos porque en la superficie ambas cosas parecen lo mismo. Nos damos cuenta que hemos cometido una acción incorrecta y eso nos produce tristeza y nos lleva a querer admitir nuestra culpa. En ambos casos la acción es similar, pero la razón de la tristeza es totalmente diferente. Como vimos, con el rey Manasés el arrepentimiento genuino produce un fruto tangible y evidente en nuestra vida, mientras que el remordimiento es un malestar temporal y que en cualquier momento podemos volver a caer. Así es. Pero sí, se parece porque el remordimiento es producido por uno. Es producido por el dolor de la conciencia. El arrepentimiento lo produce el Espíritu Santo cuando viene una convicción de pecado. Tenemos un proceso de discipulado que en la lección 5 se llama el Espíritu Santo. Allí aprendemos la diferencia entre arrepentimiento, remordimiento y sentir de culpabilidad. Son tres cosas diferentes que, bueno, se los pongo aquí para que... Déjenme ver rápido aquí. Ahí está. Se los pongo aquí para que lo puedan ver. ¿Sale? Rapidito. Una cosa es arrepentimiento. Otra cosa es remordimiento. Y otra cosa muy diferente es el sentir de culpa o la culpabilidad. Ojo, rápido así, ¿va? Vamos a inventarnos una tabla aquí, de voladita. El arrepentimiento lo produce el Espíritu Santo a través de una convicción de pecado porque fuiste expuesto a la verdad de la palabra. El remordimiento, ¿cómo se los pongo aquí? En verde, ¿no? Bueno, el remordimiento me lo produzco yo mismo. No es una convicción, es usualmente producido por la vergüenza de ser sorprendido por la conciencia. El sentir de culpa lo produce el chamuco o el diablo. Cuando nos acusa ante nuestro Padre Celestial de algo que ya confesamos. Y se produce simplemente por la lucha espiritual. Aquí, en el arrepentimiento, yo lucho contra el pecado. Aquí lo repito o lo defiendo o lo justifico. Y acá el enemigo me neutraliza porque me acusa. Ay, tú eres cristiano. Ay, tú no, ¿qué vas a ser cristiano si antier hiciste esto? Ya te arrepentiste, ya lo confesaste, le pediste perdón al Señor, el Señor te perdonó, pero el enemigo viene y te ataca con un sentir de culpa que te neutraliza. ¿Vale? Padrísimo, eso está en la Biblia, 1 Corintios. Estudien ustedes mismos, les pido que lo estudien. Les voy a dar aquí, no va a alcanzar el tiempo, disculpen, porque hoy queremos terminar un poquito más rápido, ¿va? Pero bueno, espero que ayude. Gracias, David, por tu comentario, muy amable. El vivir en la calle, ay, perdón, me estoy saltando. Una pregunta aquí de la jefita, muchos saludos. ¿El vivir en la calle indigente es vivir en Babilonia? No necesariamente. Las personas viven en la calle por muchas razones. Es gente sin hogar que está en esa circunstancia por muchas razones. Algunas personas, vivir en la calle es su fondo,
es como el hijo pródigo que está dándole de comer a los puercos y ese sería su fondo. Pero en algunos casos no es así. En algunos casos es una situación económica, puede ser una enfermedad mental. La causa por la que la gente vive en la calle no siempre es porque ellos quieren y han sido tercos y necios y viven ahí. Por eso es muy importante no tratar a una persona que vive en la calle igual que todo mundo. Todos tenemos que tratarlos con mucha gracia, mucha misericordia. Pero sí, definitivamente que hay veces que hasta, digamos que en la calle conocemos, nosotros trabajamos y tenemos un grupito muy precioso de personas que crean relaciones con personas que no tienen hogar, que viven en la calle, decimos, pero es gente sin hogar, y conocemos que aún entre la gente que vive en la calle hay gente que quiere salir, hay gente que está dispuesta, hay gente que está abierta. No todo el mundo es un delincuente, no todo el mundo es un drogadicto, no, es gente. Y como en nuestro caso, hay gente muy fea que tiene su casa, ¿no? Hay gente horrible como Manasés que vive en palacios y hay gente con un corazón humilde que no tiene casa. Entonces, esa condición no indica necesariamente lo demás, pero muy buena pregunta, gracias. Carlos, un abrazo, Carlos, hasta Perú, qué padre verte aquí. Buenas noches, muchas gracias por ayudarme a comprender un poco más el evangelio. Wow, bueno, eso es, intentamos, esa es la palabra la que manda. ¿Puede haber arrepentimiento genuino sin restauración? He visto parejas jóvenes que fallan, se ve un arrepentimiento genuino y en su proceso de restauración fallan. Ok, déjame explicar aquí usando esta misma pantalla que vemos aquí, la idea siguiente. ¿Cómo le hacemos aquí? Vamos a borrar todo este rayadero para dejar lo importante, Carlos. Según el patrón que vemos en la escritura, debo decir, cada caso es diferente. Por eso tenemos que tener cuidado en cómo contestamos cuando se pregunta sobre un caso. Entonces, cada caso es diferente, pero el patrón que vemos en la escritura es... Lo voy a poner aquí, mi hermano, para no revolvernos. En general, arrepentimiento, perdón y restauración. A mi entender, y no sé todo, no sé mucho, pero a mi entender, esto va en un orden específico. ¿Sale? O sea, que si esto es cierto y va en un orden específico, podríamos decir que no hay perdón sin arrepentimiento. Fíjate qué fuerte, ¿no? ¿Cuál es la condición para que una persona, para que un hombre asesino, una persona que ha abusado de otros, un genocida, imagínense, ¿no? Si se hubiera arrepentido Hitler, o como hablábamos de Pol Pot, o si hablábamos de Mao Zedong, ¿no? En China, millones de personas fueron asesinados. ¿Dios puede perdonar eso? Sí, el sacrificio de Cristo alcanza para redimir el alma de Hitler, pero si Hitler se hubiera arrepentido, que implica creer en el evangelio, y el Padre le otorga perdón, y después del perdón a veces hay posibilidades de restauración y a veces no. Ustedes ayúdenme, así ahorita contesten rápido. El ladrón en la cruz que está siendo ejecutado por su pecado al lado de Jesús, uno dice, ay, si fuera el Hijo de Dios ya se hubiera salvado. El otro dice, no sabes lo que dices. Se voltea con Jesús y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le contesta, porque debo decirte, con esa declaración, ese ladrón está reconociendo que este hombre es el Mesías. Allí en el último minuto de su vida, antes de su muerte, de ser ejecutado, reconoce que es el Mesías. Entonces Jesús se voltea con él y le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿qué elemento tenemos en el ladrón? Arrepentimiento, y el Señor le ofrece perdón. ¿Alcanzó a ser restaurado? O sea, ¿lo bajaron de la cruz y vivió una vida feliz? No, porque llegó su muerte. Pero ¿qué tal Pedro? Peca cuando, bueno, obviamente todo este proceso empieza acá atrás, muy horrible con el pecado, ¿no? Del que hay que arrepentirse.
Pedro niega a Jesús, pecó, sí. Se arrepintió, sí. Fue perdonado, sí. Y fue restaurado, sí, maravillosamente. Se convierte en el apóstol Pablo y tenemos una carta, 2 cartas leídas por él y palabras de él. ¡Wow! Un futuro lleno de gracia. Pero hay veces que esto no llega, ¿verdad? Judas Iscariote, ¿pecó? Sí. ¿Se arrepintió? No. Y ahí termina. No hay perdón, no hay restauración. ¿Sale? Entonces, en el caso como el que me comentas, la restauración, la gran mayoría de las veces que no se da la restauración en un matrimonio como el que me comentas, es porque no hay arrepentimiento. Eso es. Pero cuando hay arrepentimiento, hay posibilidad de esto y entonces hay posibilidad de esto. ¿Siempre se logra? No, pero hay posibilidades. ¿Sale? Muy buena pregunta, Carlos. Benja. Un abrazo, Benja. Me queda súper claro que la influencia del pecado siempre ha estado, pero me queda aún más claro que puedo entender es que no es la cuestión si pecas mucho o poquito. La cuestión es hacer caso a la verdad. El pecado trae muerte, condenación, duele y puede tenerte en condenación, puede tenerte en operación. Estoy leyendo el comentario como está, pero si hacemos un ejercicio de honestidad, de la misma forma en que nadie te obliga a seguir a Dios, nadie te obliga a seguir al pecado, efectivamente. Sin embargo, es Dios quien tiene el poder de cambiar y quebrantar el corazón honesto y sincero y cuando tiene arrepentimiento genuino. Dios es bueno y como buen padre te corrige. Y es mejor estar disciplinado por un padre que te ama que a la deriva por un padre, entre comillas, al que no le importas en lo más mínimo. Estoy totalmente de acuerdo con tu comentario. Así es, nadie nos forza, nadie nos obliga a pecar y tampoco ni Dios te obliga a seguirlo. Por eso ilustramos esta idea con la forma en que el Señor pone la bendición y la maldición y nosotros podemos escoger. Claro que hay que aclarar que sí tenemos tendencia pecaminosa y nos es más natural y fácil pecar, pero en Cristo no estás obligado a hacerlo. Él te hace libre de esa tendencia a pecar y te puede ayudar con su espíritu a vivir una vida en santidad, que es bien chido. ¿Sale? Irene, un abrazo, Irene, esperamos que estén bien recuperándose. ¿Qué pasa si yo pequé y me arrepiento, pero no sé cómo cambiar o qué cambios tengo que hacer? Bueno, creo que lo explicamos hace un momentito allá, es parte de un proceso, eso es ser cristiano, es mantener ese proceso en el que me sigo arrepintiendo, digamos, o sea, sigo luchando contra el pecado, buscando cómo ser santo, alimentando mi espíritu, alimentándome de la palabra, ¿me entienden? Por cierto, déjenme aventarme aquí mi comercial, bueno, no es un comercial, pero un anuncio importante. Este domingo que viene, que es domingo 16 de agosto, tenemos la continuación de la serie y nos toca estudiar a Josías. Fabuloso rey, un rey tremendo. De los tres reyes top de Judá, él está en los top 3. Buenísimo el rey, muy chido, una historia fascinante. Pero, ojo, el siguiente domingo, que es domingo 23, vamos a tener una reunión especial enfocada para jóvenes. Entonces, tráiganse a toda la banda de facebookeros y todos los amigos cibernéticos y amigas cibernéticas que tengan, especialmente a los chavos. Claro, todo el mundo está invitado, o sea, es para todos, pues es una reunión igual, pero la vamos a enfocar en jóvenes. Entonces, ahí vamos a hablar de un poquito más de aspectos de esto que estás preguntando. O sea, ya cambié, ya quiero andar derecho, pero híjole, a veces uno como que se tropieza. Entonces, ahí va a haber un poquito más de detalles, ¿sale? Repito, ese es domingo 23, misma hora, 11 de la mañana, pero enfocado en los chavos, en los jóvenes. Va a estar chido. Bueno, Yasmín, un abrazo, Yasmín, para ti y tu familia. Las obras de arrepentimiento son parte de los frutos del Espíritu. Vamos a decirlo así. Las obras de arrepentimiento son energizadas, son hechas bonitas, son embellecidas por el fruto del Espíritu. Porque las obras dignas de arrepentimiento van en directo contraste al pecado que yo cometía. Pero el fruto del Espíritu llena todo el resto de tu vida en todo lo que tú haces, aunque no tengan que ver con esas obras dignas de arrepentimiento que haces en contraste al pecado que hacías. ¿Me expliqué? Entonces, sí,
el fruto del Espíritu que ahora tienes en ti va a empezar a tocar todo lo que tú hagas en Cristo y va a tocar las obras dignas de arrepentimiento. Pero las obras dignas de arrepentimiento vienen como respuesta al arrepentimiento y esperaríamos que a lo largo de tu caminar en Cristo va a haber muchas más cosas que no necesariamente son obras dignas de arrepentimiento, sino que son el caminar en Cristo, el predicar su evangelio, el ser una persona que desarrolla relaciones bien chidas con otra gente y el Espíritu de Dios toca eso, ¿sale? Pero sí, técnicamente son dos cosas diferentes. Kenia, gracias. ¿Cómo pasar en una relación de ver quién se equivocó más a un perdón y conciliación, asumiendo que ambas partes lo quieren, pero no saben cómo salir de ese círculo, que se trata ese círculo de señalar el error del otro? Y bueno, creo que lo decíamos aquí, ¿verdad? Me parece que lo mencionamos con esto. Voy a intentar recuperar algo de esto entre todo el rayadero, aquí está. Pero sí, es esto. O sea, para que pueda haber eso que tú preguntas, la conciliación como tú la preguntas, tiene que haber este elemento que implica venir a Cristo Jesús en ambas partes. Si este elemento no está, no hay esto, ¿no? Y si no hay esto, pues no hay esto. Y no se puede caminar. Pero cuando una pareja está dispuesta a hacer eso, o una persona en cualquier relación está realmente dispuesta a hacer eso, hay muchas posibilidades. Y lo que hemos visto, y se ve en la nación de Israel, y se ve en los reyes, y se ve en la experiencia, es que lo que mata cualquier relación es cuando esto no se da. Acuérdate lo que aprendimos acá. Si la persona, vamos a pensar que el hombre, uso el ejemplo porque es el más común, ¿no? Debemos aprender los varones mucho de estas cosas. Pero el hombre le pegó a su esposa. Físicamente le maltrató psicológicamente o eso. Y es confrontado con la palabra o lo que sea. Y lo que tiene es remordimiento, ¿qué va a hacer? Pues va a repetir la conducta, va a decir, ay, te quejas, eso no es nada, sino más, pues si tú también o sea, ¿qué es eso en realidad? Es una actitud de remordimiento, no es arrepentimiento. Entonces, lo más seguro es que esa mujer que está viviendo así, no va a querer vivir con esa persona y no se va a dar la restauración de esa relación, ¿verdad? Muy complicado. Y si no se da, ¿qué es? Es la consecuencia de que esta persona no se arrepintió, fue remordimiento nada más. Porque el arrepentimiento parte de, como dijimos, de una aceptación tácita, completa, de que lo que Dios dice es verdad. De ahí empieza del temor de la palabra de Dios, empieza del temor de Dios, empieza de creer la Escritura. De ahí empieza el arrepentimiento. No de andar justificando, defendiendo, ay, pues si nomás te empujé, ay, si nomás fue con la mano abierta, pues si nomás, híjole, o sea, y claro, hasta nosotros oímos eso y hasta a nosotros nos da coraje, ¿no? Como aquella persona que está haciendo eso malo se justifica, ¿no? Sí, lo hizo Saúl. Lean la historia del rey Saúl en su Biblia y ahí van a ver un ejemplo de cómo es la justificación del pecado. Horrible, la verdad, y muy, muy dañina, muy dañina. Muy bien, bueno, estamos terminando. Muchas gracias por sus comentarios, por sus preguntas. Sí, muchas gracias, muy amables. Les recordamos que hay un grupo de oración y están invitados no solo a presentar sus peticiones de oración, sino a unirse en oración. Ese es el objetivo de la oración. No es que tenemos ahí 5 personas orando 24 horas por ti. Sí hacemos eso, el grupo está orando constantemente, pero es invitarte a orar. Esa es la razón del grupo, invitarte a que ores y pongas tu manita de que tú ya oraste y estás en oración. Eso es lo importante. Y están teniendo reuniones en Meet, Google Meet. Pide los detalles aquí en el inbox si tú los necesitas para que puedas acompañar al grupo de personas que están en oración y puedas presentar tus peticiones. Te quiero animar a que te conectes el domingo a las 11. Vamos a aprender del rey Josías. Espero que te ayude, espero que esto esté siendo de ánimo para ti. Casi no vi, o no sé si no me los pasaron, los comentarios de cómo les fue en las células, pero te animo a que busques la información de las células. Está allí para que precisamente, pues obvio, ¿verdad? Todos la
tengamos acceso a ellas. Esa es la razón por la que se presentan o ponemos a tu disposición las células virtuales, mi hermano. Entonces te queremos animar a que si tú no estás asistiendo a una célula virtual, te puedas integrar a una de esas células virtuales. Suceden en diferentes días de la semana y lo que ocupas es básicamente tu celular con internet o un iPad o una compu y unos audífonos de esos de los celulares. ¿Me entiendes? De esos audifonitos que traen un micrófono. Eso es todo lo que ocupas. No importa la marca, pero que tu micrófono sirva para que no entre el ruido del que vende camotes ahí en tu colonia, o el del pan, o el del fierro viejo, ¿verdad? O los gatos o los perros. Entonces nada más es eso para tener un poquito de orden. Y ya hay células funcionando, ya hay células que se han estado reuniendo. Eres bienvenido a todas ellas, así que te esperamos, ¿sale? Así que gracias a todos ustedes. Salúdense aquí, despídanse. Nos vemos el domingo. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a dejar abierto el chat unos minutitos para que ustedes y yo podamos despedirnos. Y por aquí entonces nos vemos el domingo, ¿sale? Que Dios les bendiga, hermanos, los amamos mucho, los extrañamos y aquí nos estaremos viendo.